Agradecimiento. Muy buenas tardes a todos. Queremos agradecer primeramente a Dios por estar presente acá con ustedes. Agradecer también a la Asociación Interamericana de Contabilidad, quien muy gentilmente nos ha prestado la plataforma para que hoy hagamos una jornada de capacitación. Y también agradecer a la Comisión de Administración y Finanzas, quien es la que organiza este evento. Y por supuesto a nuestra expositora, a la colega Nancy Bonilla del Ecuador, quien hoy nos va a dar un tema denominado las finanzas para pequeños negocios. Antes de dar inicio a su presentación, permítame leer brevemente su hoja de vida de nuestra colega Nancy Bonilla Yáñez, quien es del Ecuador. Ella posee una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Internacional de La Rioja, en España. Es doctora en Contabilidad y Auditoría, contadora pública autorizada y diplomada de especialista en tributos. Cuenta con capacitaciones a nivel nacional e internacional, con más de 30 años de experiencia, de los cuales se ha desempeñado en cargos de alta dirección en entidades del sector público y también el privado. Entre los cargos públicos que ha ejercido fue exdirectora financiera de la Universidad Técnica de Ambato, exdirectora administrativa financiera de la Agencia Nacional Postal, exdirectora financiera del Ministerio de Ambiente, exgerente de finanzas del Banco Nacional de Fomento, exdirectora financiera de la Dirección General del Registro Civil, exdirectora administrativa y financiera del Ministerio de Producción, Competitividad y Empleo, entre otros cargos que ya ha desempeñado. Y en el sector privado ha sido consultora y asesora de importantes empresas privadas del país nacional e internacionalmente, entre las principales está BDO, actualmente CEO de la firma auditora Cercon Consultores ASID S.A. También es conferencista y facilitadora en seminarios sobre fortalecimiento empresarial, manejo inteligente de las finanzas, entrenamiento corporativo, de liderazgo y trabajo en equipo, en tanto el proceso administrativo, contable como planificación fiscal. Entonces queremos darle las gracias nuevamente a nuestra colega Nancy Bonilla, que muy gentilmente ha aceptado este día darnos una conferencia magistral de unos 45 minutos. Finalizado el mismo, haremos una ronda de preguntas y respuestas que ustedes la plantearían por el chat y eso será en el final. Entonces le dejamos a nuestra colega Nancy para que nos desarrolle el tema finanzas para pequeños negocios en 45 minutos. Nancy, bienvenida y nuevamente muchas gracias y gracias a todos los colegas que nos acompañan. Estimado Remy, muchas gracias por tu amable presentación. Buenos días, les doy la bienvenida al webinar de finanzas para pequeños negocios, en el que nos introduciremos en la operatividad de una empresa. Aspiramos que pueda ser de gran ayuda. No pretendemos mostrar un manual de contabilidad ni de análisis financiero, sino al contrario, facilitar la operativa económica de un negocio que te servirá de guía para emprender la creación y la gestión de cualquier empresa. Bienvenidos a todos los contadores interamericanos. Vamos a presentar inmediatamente nuestra presentación. Bienvenidos, compañeros, colegas, a la libertad financiera. ¿De qué trata la libertad financiera? Vamos a ver puntos importantes como la agenda en la cual les invito a que ustedes manejen estos términos que son muy comunes en el término contable, como la sección propiedad, marketing, operaciones, finanzas y personas. Vamos a trasladarnos nosotros a una empresa en el cual vamos a considerar que son departamentos, secciones o actividades propias de su negocio. También es importante que dentro de la información que estamos presentando vamos a encontrar algunos enunciados acerca de tu negocio. Tal vez ya lo conozcas, algunos de los conceptos de esta presentación. Pero esto no se trata de información que sabes, sino de que también se pone en práctica en tu negocio para alcanzar una verdadera transformación dentro de tu empresa. Además, dentro del crecimiento empresarial, nos vamos a trasladar nosotros
a conocer los procedimientos y estructura organizacional acerca de mi negocio que está por iniciar por un emprendedor, o si ya tenemos un negocio, pues implementar algunos temas importantes que va a ser de conocimiento general. En primer lugar, en una empresa necesitamos nosotros saber la propiedad. ¿A qué se refiere la propiedad? Como dueños de su negocio que van a iniciar sus operaciones, o si ya cuentan con uno, se van a preguntar en forma permanente lo siguiente. Tenemos dentro de nuestra empresa un plan de negocios incorporado. Al iniciar un negocio, lo primero que debes elaborar o tener un plan de negocios completo que incluya un plan para los próximos 3 años, como mínimo, un pronóstico financiero y un resumen ejecutivo. Miren qué importante que es. Además, contar con un documento que establece los detalles de tu negocio y que abarca información donde deberás ampliar qué venderás, cómo es el mercado, cuál será tu plan para vender, cuánta es la financiación que requiere, las proyecciones financieras que vamos a tener durante el periodo, que son documentos importantísimos dentro del negocio. También vamos a preguntarnos, ¿tenemos un programa de desarrollo de liderazgo definido? Para el tema, necesitamos nosotros levantar y tener un documento por escrito que estipule los planes de desarrollo primero de tu equipo de liderazgo. Puedes incluir programas potenciales de liderazgo y un liderazgo permanente que les recomiendo contar con un listado de lecturas que van a permitir a sus colaboradores definir un liderazgo dentro de su empresa. Recuerden que un buen liderazgo de equipo da lugar a elevadas tasas de retención de los empleados y construye la reputación de la empresa como un lugar deseable, exitoso y sobre todo para trabajar. Dentro de las actividades propias del giro del negocio y yo siendo dueño, también tengo que preguntarme lo siguiente. ¿Tenemos un plan como infraestructura de continuidad empresarial y de contingencia claramente definidos? Previamente debemos realizar una revisión legal de las condiciones comerciales que yo quiero vender un determinado producto, los avisos legales y las políticas de privacidad que yo debo contar como gerente, como propietario. También necesitas un plan de contingencia. ¿A qué se refiere? A que yo pueda cubrir una posible ausencia a largo plazo, puede ser de alguno de los miembros clave del equipo. Por último, debes tener un seguro de hombres claves o un backup que nosotros llamamos, para cubrir a cualquier miembro del equipo que realmente sea crucial para la supervivencia de tu negocio o de tu empresa. El plan de contingencia empresarial es una estrategia fácilmente levantable para tu equipo porque define cómo responderás si eventos imprevistos te hacen desviar de tu plan original. Voy a poner en consideración un ejemplo. ¿Qué tal si tú pierdes un cliente clave dentro de tu negocio o simplemente el software se te cae durante más de 3 horas? ¿Qué harías durante ese tiempo? Dentro del proceso de propiedad, vamos a implementar, sí, tenemos un análisis de amenazas documentado o un plan y procedimiento de detección de riesgos. Para esto es indispensable tener un plan escrito. Recuerden que lo escrito
es información importante pasiva dentro de su negocio. Para la revisión periódica, al menos en forma trimestral, de amenazas para la continuidad empresarial, así como un registro que monitoree el proceso que usted está llevando a cabo. Además, cualquier amenaza debe ser identificada en forma permanente para tomar una acción recomendada ante cualquier actividad que usted considere. El contar con un documento de seguridad en el trabajo con instrucciones o pautas correctas para desarrollar una determinada tarea le permite a usted blindar, tener un instrumento de ayuda para la promoción de la salud de su empresa y de cómo prevenir accidentes. Miren qué importante que es contar con documentos que se vayan implementando en el día a día. También todos hemos incorporado en su momento el plan de responsabilidad social. Se debe tener una declaración clara acerca de un programa de responsabilidad social para tu empresa y un plan para ejecutarlo, así como un registro de estructura de archivos para poder monitorear en qué área está teniendo alguna dificultad. El plan de responsabilidad social debe estar disponible para todo el personal, y esto en formato digital. Ahora muchas empresas contamos con herramientas de inteligencia artificial para que nos ayude con esta información. Esta información también es importante revisarla 2 veces al año, porque al contar con un documento de responsabilidad, recuerden que es un marco ético dentro del negocio, que es de responsabilidad el cumplimiento de todos los que componen la empresa. Un ejemplo así muy rápido acerca de la responsabilidad. Se puede hacer donaciones para apoyar las causas relativas a la sostenibilidad o poner en marcha una política de reciclaje. Miren, completamente fácil. Ahora, dentro de nuestro negocio, es un punto extremadamente clave la sección del marketing. En muchas empresas se maneja como la gerencia de marketing, la dirección de marketing, etc. Para esto, el marketing es un proceso interno que debes implementar en tu negocio, por el cual se planifica la forma de aumentar y satisfacer la demanda de los productos y servicios. Tenemos dentro del proceso y procedimientos y estructura organizacional el tener un sitio web sólido, atractivo, estratégico en los motores de búsqueda. ¿A qué se refiere? Dentro de nuestro negocio se debe implementar y contar con un sitio web al que le vaya bien en las búsquedas orgánicas, y se refiere a aquellos resultados de búsqueda que aparecen en los buscadores de forma normal y que generen medir la satisfacción del público y que te ayude a construir tu lista de prospectos. Ahora hay diferentes herramientas digitales para poder acceder a este tipo de información. Dentro del marketing que tenemos que implementar en nuestra empresa tenemos una presencia en redes sociales definidos. Obvio, se debe tener una presencia en redes sociales dentro de las plataformas más importantes del mercado objetivo, así como objetivos claros de su negocio que pueden ustedes definir dentro de su equipo, el que si les interesa que un producto se les incorpore un me gusta, reseñas, comentarios, un plan de mensajería, un mapa,
el plan de reutilización de contenidos de sus productos, de sus servicios. Y recuerden que todo esto debe estar documentado, escrito y aprobado. Es decir, que las redes sociales que nosotros vemos son utilizadas para exponer servicios, productos o realizar campañas publicitarias. Dentro del marketing que tenemos que incorporar sí o sí es contar con un documento completo con lineamientos de marca de nuestra empresa. ¿A qué se refiere? Debemos contar con un documento completo con lineamientos de marca que claramente establezca, primero, los colores de tu compañía, elementos gráficos y lineamientos para usuarios de marca. Miren, es un documento que está fechado, eso sí, considerar que debe estar actualizado por lo menos una vez al año y disponible en formato digital para compartirlo fácilmente con tu equipo en cualquier parte que se encuentre el personal. También tú puedes, tú puedes trabajar de la siguiente manera con esta información, porque puedes incorporar cambios en el día a día de nuevas letras, números, palabras que conforman el nombre del producto de una empresa. Un ejemplo así muy claro que se me viene a la mente. Puede ser Sony, puede ser Zara, productos de vestir. Continuando con el marketing, dentro de nuestra empresa tenemos un sistema de métricas de marketing. Medimos nuestras actividades con eficiencia. Debemos contar con una herramienta importantísima que nos permita reportar el costo de adquisición de los clientes, los gastos generales del marketing que nosotros estamos solicitando, los gastos de campaña de marketing individual y el valor vitalicio del cliente. Mire qué importante que va ligado con el cliente. Estas métricas son una forma cuantificable de hacer un seguimiento para el rendimiento y una herramienta importantísima para medir la efectividad de la campaña. ¿Te sirve? ¿No te sirve esa campaña? ¿Podemos reformularlo? Etcétera. Dentro del marketing también tenemos que preguntarnos, ¿generamos informes efectivos de revisión de marketing con regularidad? Hemos visto que muchas empresas lo dejan de lado, pero debemos tener claramente definido con qué frecuencia se complementan los informes de marketing y después debes generar y archivar digitalmente tus informes. Los informes deben incluir los gastos de presupuesto, el marketing, el costo de adquisición, ojo, la publicidad online con la que estás pagando, la persona que dirige los resultados de la compañía, las frecuencias de recompra de promedios de conversión, es decir, es un porcentaje que te ayuda a ti como empresario a medir el número de usuarios que visitaron tu página web. Es sumamente importante. Continuando con la creación de nuestra empresa, también nos encontramos con una sección que lo denominamos operación, el giro del negocio, el alma del negocio. ¿Qué estrategias vamos a considerar? Siendo el área de operaciones en tu negocio, actividades que tienen relación con las áreas que componen el producto y el servicio que tú vas a ofrecer a los clientes. Para esto, siempre te vas a poner como primera persona. Tenemos un plan
incluyendo presupuestos de tecnología de información. ¿Por qué es importante tener un plan? Porque nos va a permitir a nosotros conocer el número de adquisiciones, mantenimiento, mejoramiento de infraestructura existente de tecnologías de información y sobre todo incluyendo computadoras, teléfonos, cuántas cables necesito, servidores web y cualquier otra tecnología de la que dependa tu negocio. También necesitas un tema muy importante, el tener un antivirus actualizado y sobre todo tener respaldos de esa información en forma externa y rutinaria. Dentro del marketing también es necesario contar con un documento importantísimo, plantilla empresarial y un sistema de manejo de documentos, que muchas veces lo dejamos de lado. Debemos tener todos los documentos de uso frecuente guardados como plantillas con historial de versiones en cada carpeta, ante la cual debemos respaldar en una carpeta central. Puede ser una carpeta digital a través del Drive o una carpeta que sea fácil de acceso para tu equipo, a fin de que no se almacenen, ojo, localmente copias desactualizadas, porque a nosotros nos ha pasado en día a día el que no tenemos la precaución de actualizar conversiones. Entonces, qué importante tener esta información. Además de eso, también necesitas un sistema para rastrear todos los documentos a fin de que sean fáciles de encontrar y administrar, es decir, números de serie o sistemas efectivos para numerar carpetas. Porque recuerden, un documento que esté extraviado no existe, se perdió, no hay. En el día a día de una empresa se genera una serie de información, como hojas de cálculo, informes, contratos, declaraciones fiscales, que nosotros, por ser financieros, tenemos ese tipo de información. Dentro de las operaciones de nuestro negocio, también necesitamos tener un mapa de funciones completo y actualizado. ¿A qué se refiere este documento? Debes tener un mapa de funciones de tu empresa completo y actualizado como un organigrama estructural y funcional. Incluye áreas de mejora resaltadas y un plan estratégico para su resolución. Los beneficios que tienen estas empresas es importantísimo y ustedes deben en el día a día tener o trabajar en este tipo de empresas. Que cuenten con una estructura organizativa bien diseñada, optimizan el recurso humano, tienen mayor productividad, miren qué importante, y sobre todo el que mantengan un clima laboral y tienen una mejor comunicación interna. Dentro del marketing, también es importante tener una herramienta como un CRM robusto y efectivo. Vamos a ver qué es un CRM robusto y efectivo. Es un sistema para monitorear todos los prospectos de los clientes a fin de que puedas identificarlos en forma rápida y fácilmente, así como conectarlos y buscar su estado de compra. Contar con el marketing y su historial de contacto. Adicionalmente, el sistema debe tener una base en la nube y estar protegido por un sistema de respaldo externo robusto y regularmente programado. Esto es necesario para este tipo de información y sobre todo documentos y datos sensibles. Pero alguien te va a decir esto. Es posible que te pregunten o te preguntan,
no puedo simplemente registrar todos los datos de mis clientes en una hoja de cálculo de Excel. Sí, puedes. Lo puedes hacer sin ningún problema. Si disfrutas pasando todo tu maravilloso tiempo buscando en hojas de cálculo, correos electrónicos, registros en un papel, encontrar todos los datos de tus clientes, definitivamente no necesitas un CRM. Un CRM nos da un registro completo y preciso de todo el historial e interacción de un representante con un cliente y con algo súper fácil, un solo clic. Listo. Dentro del marketing, también es importante que generemos un manual del servicio al cliente. ¿Y por qué tenemos que generarlo? Es implementar y tener un documento completo, exacto, fechado, recuerden, actualizado por lo menos un año, que describa la filosofía de misión, visión de tu empresa acerca del cliente. La mensajería, los procedimientos de escalar, es decir, todo el giro del negocio. Y los procedimientos deben estar disponibles digitalmente para cualquiera de los miembros de tu primera línea o para los empleados que dan cara al cliente. De esta manera, ¿qué va a pasar con nuestros colaboradores? Van a sentir más seguridad, van a saber qué decir y sobre todo qué hacer ante consultas de los clientes, que es importantísimo. Dentro del marketing y de los procedimientos y estructura organizacional, también necesitamos un sistema de gestión de mejoras y progresivo. Para esto, debes contar con un sistema para rastrear y solucionar problemas. El sistema debe incluir una manera sistemática, ojo, y numerada de rastrear los problemas, es decir, 1, 2, 3, etcétera, y ver el estado actual de cada problema, hacer un seguimiento y, lo más importante, una auditoría para confirmar la resolución o la solución inmediata que se debe al problema. Una vez revisada la documentación, necesitamos nosotros, como empresarios, trabajar en un proceso de prevención de reincidencias. ¿Cómo puede ser? Agilizar la atención al cliente, reducir los errores manuales y acelerar los ciclos de facturación. A esto todos conocemos que lo llamamos mejora continua, que permite tomar acciones para identificar todas las decisiones en las operaciones que realizan, con el fin de tener competitividad dentro de la empresa. Algo importantísimo que debemos contar es tener un manual de procedimientos. ¿Por qué el manual de procedimientos? Debe ser completo, debe tener un objetivo, el facilitar la capacitación y el adiestramiento del personal. Y debe estar, recuerden siempre, fechado, además actualizado, que incluya todos los procesos en el giro operativo de su negocio. El manual debe revisarse y actualizarse regularmente con un historial de versiones. Versión 1, versión 2, versión 3, con fechas. El manual también debe estar disponible total o parcial, dependiendo quién lo necesite. Para tus empleados, para cualquier otra persona, responsable de los procesos en la empresa. El manual debe estar ordenado por departamentos y los procesos deben estar numerados con historial de versión. Miren qué importante, los manuales de procedimientos son instrumentos administrativos que nos apoyan, siendo dueños del negocio, a tener un crecimiento
en el giro de nuestras actividades y sobre todo están considerados como documentos fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y control administrativo de nuestra empresa. También dentro del marketing nos hemos preguntado con qué regularidad un informe de operaciones lo podemos tener. Este procedimiento regular de informe de operaciones debes tener en forma periódica, es decir, semanal, mensual, trimestral. Acerca de las operaciones actuales, incluyendo el estado de los proyectos, cómo están mis proyectos, las entregas a tiempo, las actualizaciones del servicio al cliente, las actualizaciones de mejora, la información de mi personal y sobre todo la comparación de presupuesto versus gasto real. Este informe debe crearse utilizando una plantilla de informes que va a ser un auxiliar muy importante dentro de su actividad financiera. Y recuerden que los informes deben estar guardados y archivados digitalmente. Continuando con el proceso de mi empresa, ahora vamos a ver la sección de finanzas. Es un tema muy apasionante, finanzas, y si somos dueños, con más razón. El ser dueño de un negocio no significa que todos los recursos de mi negocio sean míos. Por lo tanto, no puedes pretender disponer de ellos a tu antojo. Es verdad que mayoritariamente los empresarios consideran que pueden tomar dinero cuando quieran, porque la empresa les pertenece. Y llegan a confundir las finanzas personales con la del negocio. Esto puede poner en riesgo la viabilidad de mi negocio o la empresa, o al menos confundir la rentabilidad al mezclar dos actividades de ingreso permanente dentro del negocio. Al contar con un negocio, nos hacemos la pregunta: ¿tenemos un sistema contable sólido y robusto en nuestra empresa? Debes tener un sistema contable con base, un software que monitoree las ventas, la facturación, cómo están mis cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, los saldos bancarios, los préstamos, los pagos anticipados, las nóminas y todos los demás aspectos financieros de tu negocio. El sistema debe regularse por lo menos, miren qué importante, cada semana, y los respaldos o las copias de seguridad, protección de datos deben almacenarse externamente, es decir, fuera de mi negocio. El software contable le va a permitir optimizar de manera considerable su tiempo, el trabajo, y nos dan la posibilidad de anticiparnos a los acontecimientos para fomentar una toma de decisiones oportuna y acertada. Continuando igual con las finanzas, nos vamos a preguntar: ¿tenemos un sistema de procesamiento de órdenes de venta hacia la factura y hasta el pago de manera eficiente? Debe ser capaz de informar históricamente y casi en tiempo real tus ventas. Importante. ¿Cómo está mi facturación? ¿Cómo está mi estado de pagos? Asimismo, debes proporcionar a tus clientes una información formal de pedidos y los detalles para contactar al cliente. Miren qué importante tener esta información. Y finanzas es lo más importante para el manejo operativo del negocio. Nos vamos a seguir preguntando dentro de nuestra empresa:
¿tenemos procesos eficientes para las cuentas por pagar? Debemos tener esa información precisa y madura de todos los pagos pendientes. También debemos procurar que los pagos que se lleven a cabo según los términos de pago acordados deben cumplirse. En su defecto, si quieres tú alcanzar una calificación de 5 sobre 5 ante un posible crédito, debes generar primero solvencia. La empresa logra desarrollar primero al tener solvencia, recuerden, buena reputación en el mercado y se le otorga la posibilidad de acceder a créditos o financiamiento por parte de los proveedores. Si posees un sistema para notificar a los proveedores con antelación a fin de que no los tome por sorpresa, ¿qué es importante? Porque en algún momento vas a tener algún problema de liquidez y el cliente va a tener mayor atención hacia la empresa. Por eso es importante. Continuando con las finanzas, también tenemos que preguntarnos, ¿cómo van los procesos de facturación y recolección de pagos? Tú como dueño del negocio, debes monitorear todas las ventas entrantes y si el pago no acompaña inmediatamente la venta, debes poseer un sistema para facturar a los clientes dentro de las 24 horas de haber recibido el pedido o servicio, es decir, el mismo día. Asimismo, necesitas un sistema de cobranza de deudas que incluya, primero, cartas modelo bien elaboradas, al menos 3. Es importante que ustedes tengan 3 modelos. Y que se envíen a los clientes morosos. Adicionalmente, debes tener un sistema en curso para generar con regularidad, en forma semanal, mensual, un informe de cuentas a cobrar que pueda compartirse con los miembros de tu equipo. Además, necesitas políticas y procedimientos para poder atender o poner en pausa al cliente que tiene estas actividades. ¿Y qué es lo que pasa en el día a día? Es que el cliente moroso sigue pidiendo servicios, sigue incrementándose su cuenta y esto empieza a retrasarse los cobros de manera inaceptable. Por eso es muy importante. También, dentro de nuestras finanzas, de el negocio que tenemos, es necesario contar con plantillas contables aprobadas para facturas, cartas, informes y otros documentos relacionados con la contabilidad. Contar con plantillas completas con toda la documentación contable y que permitan una estandarización de la información. Es decir, si tengo comprobantes de ingreso, que todos tengan la misma información. Si quiero tener comprobantes de pago, órdenes de pedido, retiros de inventario, etcétera. Porque esto te va a ayudar. Primero, estandarizas la información y optimizas el tiempo. También es necesario contar con un informe regular del departamento. ¿Por qué es necesario contar con un informe regular? Porque necesitamos nosotros involucrar un ciclo informativo permanente, semanal, mensual o trimestral, así como informes con todos los datos vitales para la contabilidad, incluyendo, importantísimo, saldos bancarios, inversiones, cuentas por cobrar, presupuesto versus gasto real. Recuerde, siempre trabaje con presupuesto versus el gasto que usted tiene del día a día. Y una proyección de liquidez. También es importante que se produzcan documentos
del resultado de nuestra contabilidad en la gestión mensual como los estados financieros, el balance general, el de pérdidas y ganancias, y lo que sí les sugiero, contar con un documento de análisis financiero para que ustedes analicen sus cuentas en forma mensual. Dentro de mi empresa también es importante contar con personas. Ustedes saben que el equipo humano es el activo más importante y necesario dentro de una empresa. Para esto, si yo tengo mi negocio, nos vamos a preguntar lo siguiente. Tenemos un sistema para la contratación e inducción efectiva de nuevos miembros del personal. ¿Cómo podemos entender al talento humano? Como la sumatoria de competencias, que tienen habilidades, diferentes personas. Generalmente, estas características son las que les permiten a una determinada empresa y a mi negocio tener crecimiento organizacional y un valor agregado en su trabajo. Así es que si contamos con nuestra empresa, siempre mantengamos nosotros información al día. Cuando vamos a reclutar a personas, a nuevos miembros del personal, debemos contar con procedimientos documentados para realizar, entrevistas. Estas entrevistas tienen que estar previamente redactadas. Evaluar y examinar y contratar a nuevos miembros del personal. Adicionalmente, necesitas un procedimiento escrito, redactado para darles una inducción y orientación y adentrarlos en la cultura organizacional de la empresa. Porque ahí vas a tener un nuevo colaborador que se adapte al tema de actividad y funciones dentro de tu organización o empresa. Dentro de la cultura organizacional, debemos contar con expedientes de personal muy completos. Ojo, ¿por qué son necesarios? Debes tener un sistema de archivos con expedientes actualizados para cada uno de tus colaboradores o miembros de tu equipo, incluyendo su historial laboral completo, abarcando capacitaciones, amonestaciones, ascensos y evaluaciones de personal. El archivo debe tener una plantilla para la portada donde se registre el historial laboral del empleado, que va a ser más fácil para cuando tú quieras acceder a esa información. Asimismo, tener copias de toda la documentación relacionada de estos expedientes en un lugar seguro, porque podemos evitar miradas curiosas. Y sobre todo, que esta información esté respaldada externamente. Miren qué importante es. Dentro de nuestro talento humano, debemos preguntarnos un procedimiento para evaluar al personal. Claro, debemos tener un procedimiento. Para esto, vamos a considerar evaluaciones de personal programadas y monitoreadas regularmente con todos los miembros del personal. Las evaluaciones del personal deben tener lugar a 2 veces al año, es decir, el primer semestre y el segundo semestre, y deben registrarse en los expedientes del personal. También dentro de nuestra actividad vamos a preguntarnos, ¿tenemos un manual de cultura organizacional? Debemos tener, claro. Debes tener un documento aprobado, fechado, actualizado al menos una vez al año, que detalle la cultura de la empresa, incluyendo su misión, sus valores, así como los lineamientos para resolver conflictos, porque en el día a día podemos tener conflictos muy serios en los procesos de integración de equipos con un nuevo personal. También nos vamos a hacer una pregunta importante.
¿Tenemos un plan y un sistema para el desarrollo de equipos? Claro, debemos contar. Para el desarrollo de equipos, debemos tener un plan de personal fechado, actualizado, que incluya referencias específicas al tipo de desarrollo requerido para tu personal, así como futuros programas de capacitación, porque tenemos que capacitarnos constantemente en normas, leyes y reglamentos de acuerdo a nuestra legislación y sobre todo la parte administrativa. Propiciar dentro de nuestro negocio lecturas sugeridas y un sistema para fomentar y medir el desarrollo del personal. Todo el desarrollo del personal como capacitaciones, evaluaciones que deben estar registrados en el expediente del personal. Y esto lo maneja Recursos Humanos. Creamos informes de personal continuo. Obvio, debemos siempre mantener informes con regularidad del personal que detallen información como el rendimiento. Eso es importante. Se desempeña bien, así más o menos, es sobresaliente, tiene obstáculos que se relacionan con el personal, los requerimientos proyectados, cumple. Y recuerden que todas las cifras que ustedes manejen en cada departamento debemos contar con información de presupuesto versus el gasto real. Qué importante que es esto. Ustedes, al tener un negocio o dirigir uno, es mucho más complejo de lo que parece y de lo que te dicen que es. Lo sé porque he dedicado los últimos 25 años de mi vida al mundo empresarial. Tengo en forma o en primera persona negocios propios y he tenido a mi cargo más de 500 personas. He sido directora financiera en varias entidades públicas y privadas y en 3 de ellas de altura internacional. Me di cuenta que llega un punto que ya no sabes cómo seguir creciendo con tu negocio. Te absorbe muchísimo tiempo. Ya no solo vives para trabajar, pero lo que sí sé que necesitamos en nuestro negocio, un emprendedor, un empresario, es el contar con procesos administrativos claros y que el personal sea eficiente, sea independiente, que sin liderazgo, recuerden, no podemos tener resultados permanentes. Es por esta razón que me convertí en consultora empresarial. Y basada en mi experiencia, realicé esta presentación que tiene una metodología práctica que te servirán con resultados garantizados para seguir creciendo y mejorar tu rentabilidad. Me alargué un poquito, pero con esto termino mi presentación. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias por compartirnos tu experiencia, principalmente en varias entidades que tú has sido agerentado en el área financiera a nivel nacional e internacional. Gracias por eso. Y ahora tenemos algunas preguntas que nos han llegado. Una pregunta, Nancy, dice, ¿cuál es su recomendación para realizar un plan de negocios en las pequeñas y medianas empresas? Generalmente el empresario se resiste un poco a hacer planes y proyectos. O sea, ¿cuál es tu recomendación para que sí se pueda hacer un plan de negocio en este tipo de empresas? En este tipo de empresas lo importante es el conocer el giro del negocio, el objeto del negocio, es darle la estructura de qué es lo que necesito yo vender, qué necesito tener como metas a corto o largo plazo. Y lo que sí les puedo recomendar a nuestros compañeros financieros, desde que ustedes preparen un borrador.
tengan listo el borrador, el plan de negocios y presenten a su jefe inmediato o si son ustedes gerentes, háganlo. El proyecto es de acuerdo a lo que necesito, qué meta voy a considerar con mi plan de negocios, que lo pueden hacer sin ningún problema. Otra pregunta, Nancy, dice, ¿cómo convencer al propietario de una pequeña empresa o de un pequeño emprendimiento para que invierta ya sea en publicidad, en un CRM, en un software, y no nos digan hagan la contabilidad en Excel, por ejemplo, que es lo que comúnmente pasa? Entonces, ¿cuál es, y especialmente ya porque tienen un presupuesto limitado, cuál es tu recomendación en este aspecto? Ya, mi recomendación, nosotros estamos en la era de la información y las empresas que no se ajustan a la tecnología lamentablemente morirán en el camino, en el proceso. Lo que les sugiero, tenemos nosotros software muy económicos en el cual ustedes pueden acceder a través de las plataformas virtuales, un sistema que les permita manejarse sin ningún problema. Lamentablemente, existen empresas que todavía no han crecido en el tema de tecnología y a nosotros como profesionales financieros nos demanda demasiados esfuerzos, pérdida de tiempo, pérdida de información. Lo que sí les sugiero es de que converse con el propietario, explique la necesidad y el resultado que va a tener el implementar un software, un tema digital dentro de su negocio. Va a incrementar ventas, va a tener información en línea, va a poder facturar en forma continua, va a tener resultados de información financiera en forma inmediata. Es decir, tienen que vender esa necesidad a su gerente o a su jefe inmediato. En resumen, hacer ver que es una inversión, no un gasto, ¿no es cierto, Nancy? Así es, correcto. Es una inversión para la empresa. Otra pregunta que tenemos, la penúltima, dice, en las pequeñas empresas, ¿cómo podemos evaluar el talento humano? ¿Y qué medidas debemos tomar para retener al personal? Porque a veces se van otras empresas multinacionales o más grandes, usan como un tránsito simplemente este tipo de empresas. ¿Cuál es la política que debe tener la empresa para retener a estas personas? La política es, primerito, un clima laboral completamente comunicativo. Mantener un clima laboral donde exista la comunicación, que exista la definición de funciones, que no tengan miedo que esa persona no le capacito porque se va. No, al contrario. Este funcionario, este empleado, debe ser capacitado en forma permanente porque va a ser un feedback de apoyo en la administración y va a pensar 2 a 3 veces en irse. También el tema económico es importante, porque si yo tengo experiencia y me van a pagar un valor mayor en otra empresa, también es una decisión personal. Pero si nosotros queremos retener a un funcionario, a un trabajador, es, primerito, mantener un buen clima laboral, mantener herramientas de comunicación, es que existan esos detalles pequeñitos en que yo tengo un proceso, es darle una inducción y sobre todo la capacitación. Es un factor importantísimo dentro de un negocio para que el funcionario continúe con la empresa. Una última pregunta, Nancy, que nos hace Andrea. Dice, ¿qué recomienda a los emprendedores y pequeñas y microempresas para lograr una buena organización sin que esto represente un incremento excesivo de sus gastos? Lo que les recomiendo es cuando uno empieza a emprender, es todólogo. Eres contador, eres vendedor, eres mensajero, eres la persona de cuentas por cobrar, eres de cuentas por pagar, eres el todo de tu empresa. Lo que te genera un desgaste, lo que sí te sugiero, que en la medida de las posibilidades, si va creciendo el negocio, ya tener en claro las divisiones que tú vas a mantener. Una determinada persona será a cargo de talento humano y marketing para abaratar costos. Otra persona se hará cargo de la parte financiera, la parte tributaria, y así que se vaya extendiendo, porque el ser emprendedor es de aquellas personas que tienen coraje para tener problemas. Es decir, si yo estoy en una empresa en relación de dependencia, yo tengo mi remuneración
permanente. Tengo mis vacaciones, tengo etcétera de beneficios, pero si yo escojo el ser emprendedor, voy a trabajar por mi empresa y ya no voy a tener las 8 horas diarias de trabajo, voy a trabajar el doble. Voy a dejar de salir sábado y domingo porque tengo que presentar un proyecto. Es decir, son retos que a la larga los objetivos que te vayas planteando y cumpliendo te dará mucha satisfacción. Así que sigue emprendiéndole con mucho cariño al negocio que necesitas implementarlo y poco a poco el crecimiento de tus ventas te permitirán contar con otros colaboradores. Eso podría indicar. Lo que podemos resumir entonces, Nancy, para los emprendedores, que no vean como un gasto, sino como una inversión, porque esa erogación que ellos van a hacer tiene que retribuirle en un incremento de valor de su emprendimiento, ¿no? Entonces, que no tengan miedo a erogar un fondo, pero siempre planificando y siempre pensando, digamos, en que las actividades tienen que ser organizadas, planificadas, en fin, digamos, todo lo que los financieros manejamos. Así que muchas gracias, Nancy, muchas gracias a todos los contadores interamericanos que nos han acompañado el día de hoy. Agradecer a la Asociación Interamericana de Contabilidad que muy gentilmente nos ha prestado su plataforma y a todos los que han estado siguiéndonos en esta presentación. Así que muchas gracias a todos y tu palabra final, Nancy, para poder concluir esta presentación. Que sigan adelante y este mensaje importante. La educación es el arma poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Solo la educación. Gracias, Nancy. Gracias a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos.